El Nasdaq 100 es uno de los índices bursátiles que más de moda se han puesto, sobre todo debido a las brutales rentabilidades que se están obteniendo en los últimos años. Sin ir más lejos, la rentabilidad anualizada en 10 años está siendo de casi un 21%, a 5 años estaríamos en más de un 22%, y si remontamos al año anterior, el 2023, fue de casi un 48%, aunque eso sí, tenemos que considerar que el 2022 nos trajo una rentabilidad de menos 23%. Aquí puedes ver de manera visual, puedes ver que en muchos de estos años la rentabilidad ha sido superior a un 30%. Esto hace que mucha gente se interese para invertir en este índice y lo que hagan es buscar maneras de hacerlo. Las maneras más sencillas es hacerlo con fondos de inversión o bien con ETFs. Hoy te quiero enseñar uno de los fondos, que es este del Bankinter Nasdaq 100, que es uno de los más populares para invertir en este índice y, en mi opinión, es un fondo que no merece la pena. Aunque, como siempre, esto no son consejos para invertir, te quiero enseñar con datos reales porque yo nunca invertiría en este fondo de Bankinter. Luego veremos el fondo de My Investor, si puede ser una mejor alternativa, aunque también cojea en algunos aspectos. Y finalmente te voy a enseñar un ETF que, en mi opinión, puede ser la mejor alternativa y de hecho es lo que yo utilizo. Empezando con este de Bankinter, lo primero que tenemos que ver es el tema de los gastos corrientes, que luego vas a ver una comparación para que puedas observar cuál es el impacto que tienen estos gastos. Pero vamos al meollo del asunto, que es la rentabilidad. ¿Qué rentabilidad está obteniendo este fondo de inversión? Y luego intentaremos entender el motivo de esta rentabilidad que no se asemeja demasiado a la que podríamos esperar en el Nasdaq 100. Y de hecho, si estamos invirtiendo en este fondo es porque en principio queremos obtener más o menos la misma rentabilidad, aunque sea para lo bueno como para lo malo. Puedes ver que en los últimos 10 años la rentabilidad que ha obtenido este fondo de inversión es de un 15,02. Aquí ya se cuenta, también se descuentan las comisiones. Pero sin embargo, el Nasdaq 100 ves que la rentabilidad es de casi un 21%. Estamos hablando de casi 6 puntos de diferencia anualizado, lo cual es una diferencia brutal. Si nos fijamos a 5 años, periodo que puede ser mucho más volátil, sobre todo en este tipo de índices, vemos aquí la rentabilidad de este fondo ha sido un 16,45, ha subido un poco, pero también ha subido la rentabilidad del Nasdaq 100 hasta un 22,5%. Y solamente en el 2023 hemos podido ver que sí que ha obtenido una rentabilidad superior a la del Nasdaq, pero es que en el 2022 tuvo una rentabilidad de menos 36% versus la del 22% o 22,8% del Nasdaq 100. Estos son datos que tú puedes comprobar directamente en la ficha del fondo o si vas a Morningstar para ir comprobando la veracidad de todo esto, pero vamos a ir un poco más allá. Esto es una simulación para que veas cuál es el impacto de invertir en el fondo de Bankinter o bien invertir en el Nasdaq 100, ¿vale? Como si pudiéramos invertir directamente en el índice bursátil, empezando con 10.000 euros. Puedes ver que el primer año la diferencia no es demasiado, tenemos una rentabilidad de 11.500 en el caso de Bankinter y en el caso del Nasdaq hemos llegado ya a 12.000 euros. Entendemos aquí la rentabilidad que veíamos analizada a periodo de 10 años. Pero ya puedes observar aquí la diferencia, que es de menos 507 euros, simplemente por haber elegido un vehículo de inversión u otro. Si nos vamos al año 5, ¿vale? Un periodo que no es muy largo en el tiempo, vemos ya que la diferencia se sitúa en casi 5.000 euros de diferencia. Y si nos vamos al año 10, podemos observar la rentabilidad en el caso del de Bankinter es de más de 40.000 euros. El caso del Nasdaq es que se hubiera revalorizado hasta 62.000 euros, lo cual es una diferencia de menos 21.000 euros. Claro, por esto es muy importante que no solamente elijamos el índice en el que queremos invertir, ya sea el Nasdaq, ya sea el IBEX 35, el Eurostoxx, el S&P 500, lo que sea, sino que además elijamos un fondo que replique correctamente ese índice, porque si no, no tiene sentido que busquemos esa inversión. Ahora te quiero enseñar uno que es relativamente nuevo, que es el de My Investor Nasdaq 100. En este caso, este fondo ya tiene una comisión de 0,44, que es bastante inferior al que veíamos en el caso de Bankinter. Y si comprobamos las rentabilidades, puedes ver que en el 2024, en el momento de hacer este vídeo, que hice el análisis en marzo,
estaban las rentabilidades bastante parejas, 7,7 y 7,7 en el caso del Nasdaq. En el 2023 la rentabilidad también se fue bastante parecida, de un 47,3 versus un 47,8. Sin embargo, en el 2022, y esto yo creo que es porque es el año en el que empezó a funcionar el fondo, o bien llevaba poco tiempo, pero vemos una rentabilidad muy dispar, de un 38,6, menos 38,6 en el caso del de MyInvestor y de menos 22,8 en el caso del Nasdaq. Yo creo que sinceramente es por el poco tiempo, el poco recorrido que tenía el fondo. Parece ser que ahora está replicando mejor este índice. Sin embargo, luego veremos algunas cosillas que a mí no me acaban de cuadrar demasiado. Antes que nada te quiero enseñar aquí de manera un poco más visual la gran diferencia que tenemos entre el rendimiento del Nasdaq en los últimos años versus estos dos fondos. Puedes ver aquí cómo la diferencia es brutal y luego te voy a enseñar el ETF que yo utilizo y cómo se asemeja mucho más. En este caso vemos 5 cosas. Uno es el rendimiento del Nasdaq, del índice, que estaría en un 40,81% acumulado desde junio del 2021, que es cuando se ha cogido esta comparativa. Y vemos, este es el ETF que yo utilizo, que es el Xtrackers Nasdaq 100. Y ves, la rentabilidad es ligeramente superior, aunque lo normal es que esté siempre o un poco por encima, un poco por debajo, porque nunca va a ser 100% perfecto. Y puedes comprobar que este está justamente replicando de manera correcta el comportamiento del Nasdaq, con sus más y sus menos, pero siempre va siguiendo la misma tendencia. Sin embargo, luego tenemos el caso del de Bankinter y MyInvestor, que veis que se situarían por aquí debajo. Este que he puesto aquí, el Invesco Hedge, este es en caso de que cubramos divisa. En caso de cubrir divisa también es posible que la rentabilidad sea diferente a la del índice original, ya que el índice original está denominado en dólares, por lo cual hay que tener en cuenta también el tipo de cambio euro-dólar o la moneda que tú tengas en este momento. Sin embargo, también está rindiendo ligeramente superior a lo que sería el caso del de Bankinter. Algo muy importante si vas a decidir invertir en uno de estos fondos o en cualquier fondo de lo que sea, es que compares también el tema de las comisiones. No pagues comisiones simplemente por pagar o por comodidad, porque vas a ver que el impacto que tiene a lo largo del tiempo es muy alto. Y aquí simplemente es para una inversión de 10.000 euros en un momento puntual a 20 años. Pero si pones mucho más capital, podemos observar que aquí el impacto que tiene la comisión va a ser brutal. Fíjate ya para empezar que en el caso de este ETF la comisión es solamente de un 0,20, que si comparamos con el de Bankinter de un euro de 1,35%, ya es un salto abismal. El primer año no vamos a notar mucho cambio. En el caso del de Bankinter, pues esos 10.000 euros se nos transformarían en 9.865. En el caso del Xtrackers se nos quedaría en 9.980. Pero vamos a ver el año 10, ¿vale? Un periodo intermedio, que sería este de aquí, y vas a ver la diferencia. Y puedes observar que aquí, en el caso del de Bankinter, tendríamos 8.729. En el caso de MyInvestor todavía estaríamos por encima de 9.500 y en el caso del Xtrackers estaríamos por encima de 9.800. Y ya si nos vamos al final, al año 20, imagínate que es una inversión que haces a muy largo plazo, aquí vemos que el caso del de Bankinter nos hemos quedado en 7.620, mientras que en el caso del Xtrackers todavía estaríamos en 9.608, lo cual representa que en el de Bankinter hemos pagado más de 2.380 euros en comisiones, en el caso de MyInvestor 844, en el Invesco Hedge 677 y en el caso del Xtrackers Nasdaq 392 euros en comisiones. Una de las preguntas que me hacía cuando estaba haciendo este análisis era, igual la gran diferencia entre el rendimiento del Nasdaq 100 y el del Bankinter, el fondo de Bankinter, es que este igual intenta cubrir el riesgo divisa. Por lo cual empecé a leerme toda la ficha informativa para ver si realmente esto podía explicar la gran disparidad de rentabilidades versus al índice original. Y vemos que no acaba de quedar claro, nos dicen aquí que directamente el producto puede tener exposición a riesgo divisa y luego sí que es verdad que si leemos en la ficha de Morningstar, aquí sí que nos dicen que la exposición a riesgo divisa no superará habitualmente el 15% de la exposición total, sin exceder el 25%. Por lo cual podemos entender que sí que hay una parte que se intenta cubrir. Quizá no el 100% del fondo,
pero sí que una gran parte para evitar justamente lo que decíamos de el riesgo de tipo de cambio. Luego busqué ver cuál era la filosofía de inversión de estos fondos. Empezando por el de Bankinter, ya lo vas a entender porque pongo aquí la matriz de correlación del S&P 500 y el Nasdaq y te voy a explicar lo que es esto. Quería saber cuál es el objetivo, qué es lo que está buscando este fondo. Esto lo tienes que mirar siempre para ver realmente qué es el objetivo que tiene ese fondo de inversión en el que te vas a meter. Y aquí veíamos que para alcanzar una rentabilidad similar a la del índice se invertirá al total en renta variable estadounidense de alta capitalización y distintos sectores no financieros, lo cual representa la filosofía del Nasdaq 100. Nos dicen que es un fondo de gestión pasiva y nos van diciendo que se puede invertir en instrumentos de inversión financieros, principalmente ETFs, es decir, este fondo reinvierte o invierte en ETFs para conseguir este objetivo de inversión, de asimilarse al Nasdaq 100, y se utiliza la réplica sintética, ¿vale? A diferencia de lo que veremos luego en el ETF, que es la réplica física, es decir, el fondo compra directamente las acciones para replicar el comportamiento del índice, y aquí la réplica es sintética utilizando futuros y ETFs. Y nos dicen que lo que buscan también es encontrar una elevada correlación con la evolución del índice de mínimo 75%. Claro, una correlación no implica que tu rentabilidad vaya a ser la misma. Aquí te pongo la matriz de correlación del S&P 500 y el Nasdaq 100. La correlación nos indica básicamente que cuando sube el Nasdaq, tu fondo también tiene que subir, y cuando baja, también baja. En el caso del S&P 500 y el Nasdaq, la correlación es casi perfecta. Una correlación de 1 o casi 1 implica que casi siempre que un índice sube, el otro también sube. Cuando uno baja, el otro baja. Pero no implica que lo hagan en la misma medida. Por eso te pongo aquí el S&P 500, que tiene una rentabilidad muy diferente de la del Nasdaq 100, sin embargo la correlación es casi perfecta. Por lo cual aquí tenemos un fondo que en principio replica el comportamiento del Nasdaq 100, sin embargo lo que busca sobre todo es mantener una correlación. Y aquí nos acaban de matizar que coge la rentabilidad del Nasdaq 100 Euro Hedge, por lo cual aquí sí que podemos ver que intentan cubrir divisa, aunque no lo veíamos de manera súper explícita. Y vemos también el tema de la correlación mínima del 75%. Algo curioso, ahora es el caso del fondo de MyInvestor, es que nos dicen que busca la rentabilidad del Nasdaq 100 Net Total Return euros. Aquí no dice nada del tema de cubrir divisa. Y también nos indica el tema de la correlación mínima del 75%, lo que, como decía, no nos asegura que esto implique una rentabilidad igual a la que tiene el índice. Respecto a la manera de invertir, también entendemos que lo hace mediante ETFs, también mediante futuros, como nos explica en esta parte de aquí, pero siempre con el objetivo de buscar una mayor correlación. Pero como vuelvo a repetir, esto no implica una rentabilidad similar o igual a la que tiene el Nasdaq 100. Vemos pues que la filosofía de inversión de estos dos fondos sí que buscan esa correlación, invierten en derivados, invierten en futuros, invierten en ETFs buscando esta paridad con el Nasdaq 100, y vemos que en el caso de Bankinter está muy lejos de conseguirlo. En el caso de MyInvestor parece que poco a poco va consiguiendo esta paridad con el índice. Vamos a ver ahora el ETF del Xtrackers. Este es el que yo personalmente uso, hago DCA, invierto cada mes una cantidad de dinero aquí, y vemos que en este caso lo que hacen es invertir directamente en valores de renta variable globales y norteamericanos, es decir, en las acciones del Nasdaq. Luego nos explica cómo se va revisando esto de manera trimestral, cómo se pondera por capitalización de mercado, que al final busca hacer lo mismo que hace el Nasdaq 100, y recogiendo 100 de los valores mayores de renta variable no financieros norteamericanos globales que cotizan en el mercado de valores del Nasdaq, es decir, busca el mismo rendimiento. Aquí puedes observar cómo es de replicación directa, es decir, compran directamente las acciones, y vemos también aquí la comisión máxima, que sería del 0,20%. Finalmente, algo que también te aconsejo hacer siempre es que encuentres de alguna manera la comparativa entre el rendimiento del índice y el rendimiento del fondo en el que quieres invertir, si realmente es el índice lo que te interesa, para que puedas ver, por ejemplo, una tabla comparativa como esta. Aquí puedes ver la rentabilidad acumulada a los diferentes periodos y la volatilidad anualizada. Puedes ver que en el caso del índice la volatilidad anualizada es un 23,76, en el caso del ETF es de un 23,64, es decir, es casi perfecta, y la rentabilidad acumulada a 3 años es de un 41,83 en el caso del fondo del ETF, y en el caso del índice era de un 42,15. O también, si miras el año en el que estamos, puedes ver cómo la rentabilidad también es bastante pareja.
Y al final yo creo que esto es lo que tienes que buscar. Buscar un fondo que replique de manera perfecta o casi perfecta el comportamiento de lo que a ti te interesa, porque si no, no tiene mucho sentido que tú busques invertir en el Nasdaq y que luego la rentabilidad no tenga nada que ver. Espero que te haya servido este contenido. Si es así, te agradecería mucho un like y un comentario con lo que te parecen este tipo de fondos o si inviertes en alguno de ellos, y que también me des ideas para nuevo contenido, que para esto son estos consultorios. Para todo lo demás, como siempre, nos vemos en Twitter, la newsletter por aquí y en YouTube.